Como cada año la Iglesia Católica, específicamente en el mes o los días de Semana Santa, se le llama Semana Santa de lunes a domingo de cada año, generalmente cae en finales de marzo, principios de abril, eh, como este año cayó en abril, pues la Iglesia el Viernes Santo hace un llamado de atención generalmente al país, a toda la sociedad en sentido general, y lo hace a través del sermón de las 7 palabras. En cada uno, pues cada palabra, o sea, del 1 al 7, es leída y anunciada por uno de sus representantes, un sacerdote, una sacerdote. En este caso, la participó también una monja o sol, como le llaman, una sol, y hizo pues llamado de atención sobre los mismos males que nos afectan: la falta de humildad, la falta de amor propio, la falta de una buena administración estatal. Esta vez se refirieron específicamente resaltando el daño que en muchos casos hacen las redes sociales a la sociedad. Y es bueno que recapacitemos, que meditemos específicamente en este año que apenas iniciamos lo que va a ser el segundo trimestre. Por Dios, vamos a reflexionar, vamos a ser humildes, vamos a hacer las cosas bien. Les voy a dejar el sermón de las 7 palabras. Espero que cada uno de ustedes que nos ven reflexionen, a la vez se suscriban a este canal, que lo que hacemos es llevar cosas positivas y hacer crítica, pero crítica que nos aporten, o sea, crítica que traigan aportes positivos a la sociedad. Así es que les dejo con el sermón de las 7 palabras y deseo que la sigan pasando bien. A cada uno de nosotros. Y de inmediato vamos a tener la primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A cargo del reverendo Padre Francisco Benito Alvarado Herrera, vicario episcopal de Pastoral de Adolescencia y Juventud y administrador parroquial de la parroquia Nuestra Señora de la Fe, Distrito Nacional. Escuchemos con atención. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La condena a muerte de Jesús se ha concretado después del esfuerzo incansable de aquellos que le acusan y planifican su derrota. La ignorancia cierta del pueblo y la astucia del malvado coinciden para que el inocente muera. ¿Quién puede salvar al inocente de las manos de los malvados? Jesús abrazó en su totalidad el papel del vulnerable, pero en medio de todo el éxito de los que conspiran en su contra, el inocente Jesús va salvando, va haciendo nueva todas las cosas, va cumpliendo con la voluntad de su Padre. Esa es la razón por la que en medio del dolor Jesús tiene las fuerzas para interceder por sus propios victimarios, aclamando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un grito que nace de un corazón divino que no se complace en la muerte del pecador, sino en la salvación que Él con su propia sangre garantiza. La Iglesia se abre a la misericordia y clama por el perdón por las veces que ignora la verdad y voluntad de Jesús, entretenida en proyectos personales que no siempre se alinean con el Evangelio y sus exigencias. Perdónala si ocasionalmente ignora a los más pequeños y excluidos de la sociedad, resultando ser mejor amigo del funcionario y el escritorio que del enfermo, el anciano, el inmigrante,
el encarcelado y el pecador penitente en las puertas. Perdona a tu iglesia, Señor, que olvida la horizontalidad del Evangelio, que nos invita a ser hermanos de todos, recordándonos que las diferencias nos complementan y nos hacen más fuertes. Perdónala, Señor, cada vez que tu iglesia no está presente en el camino que el hombre concreto de la sociedad de hoy necesita. Perdona a tu iglesia cuando en vez de ser espacio de seguridad para los más pequeños, se ha convertido en espacio de angustia y dolor. Nuestro camino más seguro es pedirte perdón y postrarnos ante tu misericordia. Perdona a tu iglesia, Señor, cuando no sabe lo que hace. El clamor de Jesús invita a unirse en oración intercesora para pedir por los que ignoran la verdad del Evangelio. Y fruto de eso, se refugian en la clandestinidad del pecado no entendido ni reconocido. ¿Cuántos jóvenes hoy son arrastrados por la mentira de las redes sociales, plataformas digitales e influencers que se convierten en falsos profetas, que con sus palabras y aptitudes dan signos del vacío que llevan en el corazón? Así edifican tanto para ellos como para sus seguidores una falsa idea de la felicidad, un relativismo de la verdad, una concepción errónea de la libertad y un culto al cuerpo que mata en su totalidad el ser interior que llevan dentro. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De igual manera, ocupa la atención el cuidado de los niños frente a las nuevas tecnologías, la inocencia que se pone en riesgo a cada segundo en las pantallas que sustituyen la atención de padres y madres distraídos en sus intereses particulares. Así el agente de formación de referencia del niño y la niña en etapa de aprendizaje está detrás de la pantalla y no en el seno de una familia que vela día a día por la vida integral de las personas. Desde esa mirada terminan siendo víctimas visibles y consumidores de podredumbres que se vuelven contenido y contenido que se vuelven moneda, pero que no aporta en nada a la edificación del hombre que asume los retos y desafíos de la sociedad de hoy, en el país que queremos y la iglesia que necesitamos, sino que llena las cuentas y el egocentrismo del sutil malvado que no le importa dañar para lograr sus objetivos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El valor trascendental e insustituible de la vida humana sigue siendo ignorado por muchos en la sociedad. Es el pecado que acompaña al hombre en el transcurrir de la historia. Olvidar quién nos ha creado y para qué nos ha creado, para la comunión con Él y el amor al prójimo. La violencia en todas sus dimensiones es la amenaza más despiadada contra la vida humana. Como consecuencia de eso, duele reconocer que el hombre como ser masculino no termina de entender que no es dueño de la vida y la libertad de las mujeres. Penosamente sigue manchando sus manos con sangre y dejando dolor histórico en niños, con una orfandad impuesta, hogares destruidos y familias marcadas por el odio y el deseo de venganza. Acompaña a esta realidad el acceso a las armas, las drogas y el alcohol, que sigue siendo un proceso fácil y lucrativo gracias a la incapacidad y complicidad de quienes conforman los organismos de control, que penosamente
resulta difícil desligarlos de la responsabilidad. Ya no hay distancia ni campo lejano donde nos libremos de encontrar hombres y mujeres sumergidos en estos vicios, ni edad alguna ni capacidad económica para encontrarnos con jóvenes en edad escolar armados, armas que se mueven de mano en mano, de arriba hacia abajo, desde el que tiene la responsabilidad de controlarla hasta el que no tiene capacidad mental para usarla, amenazando y arrancándoles la vida a cualquier ciudadano inocente. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero mira, Señor, los que más sufren y son sometidos por encima de su voluntad al dolor desesperante que se les hereda como consecuencia de la violencia. Si algo nos consuela, es que el perdón de Jesús está por encima de cualquier juicio humano. La misericordia de Dios no está prisionera en los ritos y muros de los templos. Alcanza al que está lejos y al cercano. El perdón de Dios no se limita a fronteras territoriales o existenciales. Su amor se pone por encima del pensamiento del malvado, porque su reino no es de este mundo. Ayuda, Señor, a que se ponga la mirada en tu reino para entender que las líneas fronterizas no se marcan en los corazones, que la cultura y la historia nos puede hacer diferentes, pero no mejores o superiores, que la ley nunca puede estar por encima de la dignidad humana. Donde se ignora esa verdad, hay que decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque no saben que tú habitas en el inmigrante hambriento, inseguro y rechazado, porque no saben que en el enfermo repudiado en los centros de salud por falta de seguridad social tú sigues esperando amor, en el moribundo que por falta de salud mental es tirado a las calles, tú caminas y aguardas la atención de aquellos que salvan más su publicidad gubernamental que asumir la causa de los más necesitados de manera real. Aguardas por aquellos que se reparten el botín entre colegas en las sombras de los acuerdos extraoficiales, los que salvan el puesto pero no el servicio, los que salvan el partido pero no la patria, los que salvan la institución pero no al hombre herido en su dignidad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero hazle justicia al pobre, al enfermo, al inmigrante que el malvado no es capaz de mirar. El perdón de Jesús, que Jesús solicita al Padre, salta de la individualidad a lo comunitario. La salvación se otorga en la comunidad. El hombre no se salva solo, se salva con los hermanos. Por eso, el que oprime, el que peca, el que aplasta, es también invitado a la misericordia y el amor de Dios. Es llamado a la conversión. Perdona a cada hermano que busca salvarse solo, desentendiéndose de los demás, convirtiendo la fe en un sentimiento personal que alivia la conciencia pecaminosa, pero que no les abre a la vida de la comunidad. Perdona, Señor, a los que promueven una fe solitaria a su estilo, a su ritmo, a su medida, sin asumir compromisos con la expansión del reino de Dios. Los que se recrean en la narrativa de lo que debe ser la iglesia, pero ellos se quedan sentados en las periferias del crítico que confunde la fe con la moral y la ética de vivir en paz. Los que se conforman con una fe estéril, que no se apropia del Evangelio para denunciar lo que está mal y comprometer la tranquilidad. Prefieren una fe sin cruz,
una fe sin comunidad, una fe sin compromiso social. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No permitas, Señor, que la ignorancia cierta y la maldad planificada siga alejando a los hombres de la salvación que tú has querido otorgarnos en la cruz. Que el Padre Dios acoja la plegaria que elevas por esta humanidad que sangra por las guerras y se distancia de la paz, por un medio ambiente que exige respeto y cuidado, por un país que ha promovido indirectamente y directamente la corrupción en su historia, partido tras partidos, gobiernos tras gobiernos, sostenido en una democracia quebrada en su esencia. Que tus súplicas, Señor, alcance también a la Iglesia, que lucha por la unidad y la santidad en medio del mundo y que no debe dejar de pedir perdón por sus fragilidades. Padre, perdónala porque no saben lo que hacen. Escucharemos la segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Esta palabra será presentada por el reverendo Padre Dr. Mario de la Cruz Campuzano, vicario episcopal de Pastoral, Familia y Vida en la Arquidiócesis de Santo Domingo y párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Divina Providencia. Nos unimos en silencio contemplativo. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno de los malhechores crucificados, insultándolo, le dijo: así que tú eres el Cristo, sálvate, pues, y también a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole: ¿no temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros tenemos merecido y pagamos nuestros crímenes. Pero él no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Respondió Jesús: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Con estas palabras, Jesús nos enseña la actitud que debemos tomar ante el dolor y el sufrimiento. Ciertamente que la manera como reaccionemos ante el dolor depende de nuestra filosofía de vida. Dice un poeta que dos prisioneros miraron a través de los barrotes de la celda y uno vio lodo y otro vio estrellas. Estas son las actitudes que se encuentran manifestadas en los dos ladrones crucificados al lado de Jesús. Uno no le dio sentido a su dolor y el otro sí lo hizo. Necesitamos espiritualizar el sufrimiento para ser mejores personas. Jesús en la cruz es una prueba de amor. El ladrón de la derecha, al ver a Jesús en la cruz, sorprende, comprendiendo el valor del sufrimiento. El sufrimiento puede hacer un bien a otros y a nuestra alma. Nos acerca a Dios, pero si le damos el verdadero sentido. Al respecto, podríamos hacernos algunas preguntas. ¿Tiene sentido el sufrimiento de Jesús, que es inocente y santo? ¿O por qué sufrimos los seres humanos? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Algunos teólogos quieren contestarnos a estas preguntas. John Moltmann
afirma: no sabemos por qué Dios permite el sufrimiento, y si lo supiéramos, no nos ayudaría para vivir. Pero si descubrimos dónde está Dios y lo sentimos presente en nuestro sufrimiento, habremos dado con la fuente de la que renace la vida. Paul Claudel igualmente nos va a decir: Dios no ha venido a suprimir el sufrimiento, tampoco ha venido a explicarlo, ha venido a llenarlo con su presencia. Igualmente, Jacques Maritain: si los hombres supiesen que Dios sufre con nosotros y mucho más que nosotros por el mal que aflige a la tierra, cambiarían sin duda muchas cosas y se liberarían también muchas almas. José Ramón Busto, en este sentido, va a afirmar que Dios puede y quiere acabar con el dolor y el sufrimiento, pero lo hace a su manera, compadeciéndolo, dejándose afectar por el dolor. En Jesucristo, Dios manifiesta su compromiso para terminar con el sufrimiento, superándolo, pero superándolo desde dentro, redimiéndolo. En Jesucristo, Dios se revela y se manifiesta como Padre liberador del sufrimiento. Esta liberación o salvación no acontece negándolo o evitándolo desde fuera, sino asumiéndolo desde abajo y dejándose afectar de alguna manera por él. No obstante, tenemos que decir además que estas teologías del sufrimiento de Dios como respuestas al problema del mal y del sufrimiento tienen que ser proyectadas hacia el horizonte último de la resurrección, ya que la fe en la resurrección es la respuesta que Dios da a los cristianos y que éstos pueden dar a estas grandes interrogantes que suscita el sufrimiento humano y la muerte. Para los que creemos en Jesús, su resurrección es la primacía que nos abre a la presencia de la definitiva victoria de la salvación de Dios sobre todo el drama y la realidad del mal. Con todo esto, deseo expresar que Jesús quiere ayudarte en todos tus sufrimientos, en todos tus dolores, en todas tus cruces, y que por duros, dolorosos, pesados o largos que sean, Él está ahí para ayudarte con ellos, sufriéndolos contigo. Y a la vez, te recuerdo que así como perdonó Jesús a Dimas y lo llevó al paraíso, de la misma manera está dispuesto a perdonarte a ti y llevarte al mismo lugar. Por tanto, cada vez que tengas algún dolor, sufrimiento, cruz, pecado o cualquier dificultad, ponlos en Jesús y pídele que Él, así como lo hizo con el buen ladrón, lo haga contigo, que se acuerde de ti. Estoy seguro de que te dirá lo mismo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso quiere decir, quiero que desde hoy o desde ahora mismo salgas del sufrimiento y del bajo mundo del pecado, de la muerte y del infierno. Pues lo que quiero es que estés conmigo en el paraíso, o sea, en la gloria, en el gozo, en la paz, en la vida eterna. Quiero decirles a todos que ese mismo paraíso que quiso Jesús para Dimas, lo quiere para cada dominicano, cada dominicana que se enfrenta
al pecado, a la muerte o a cualquier tipo de sufrimiento. Así también le dice Jesús a cada hombre o mujer que sufre hambre o cárcel o desigualdad, injusticias, maltrato, violencia: hoy estarás conmigo en el paraíso. Al respecto tenemos que decir que hay un aspecto de nuestro país que hemos de reconocer y de comentar. Jesús quiere liberarnos del sufrimiento y desea un paraíso para todos y todas, no solo para 2 o 3. Y quiero referirme a esta temática, ya que nos hace falta hablar de esto en nuestro país por las grandes desigualdades sociales que nos afectan. ¿Cómo puede ser que un funcionario del gobierno o del aparato legislativo o judicial o estamentos afines, asimismo podríamos hablar de las empresas, un funcionario gana entre 300,000 pesos y 1,000,000 de pesos, cuando un pobre obrero, que puede ser que trabaje más, gana un sueldo mínimo de 16,000 pesos, 18,000, 27,000 o 29,000 según la empresa, según donde trabaje. Y que un conserje o un portero de una escuela gane 14,000 pesos. ¿Puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser también que nuestros gobiernos tengan tan poco sentido de prioridad, que hagan todo lo que no es necesario o lo que le da más voto primero, y después, si tienen recursos o tiempo, hacen lo necesario? En este mismo sentido, me puedo referir a los llamados megaproyectos, obras valoradas en miles de millones de pesos, mientras que no hay dinero para la educación, para las viviendas y para otras prioridades, y que los pobres son cada vez más pobres y muriéndose de hambre. En el caso de la salud, por ejemplo, un megaproyecto de miles de millones de pesos y la salud colapsada en nuestro país. Nada más hay que ir a los hospitales públicos para darse cuenta. Nunca se encuentra una cama para alguien que llega en una emergencia o que llega con un problema grave de salud. Los enfermos tirados en una silla, en un pasillo, o para una cita tienen que tomarse un día para ser atendidos, etc. Tampoco hay dinero para resolver los grandes problemas de la violencia, de la energía eléctrica, de la delincuencia, de la corrupción, que afectan grandemente a nuestro país. Quiero comentar además que me da mucha tristeza el hecho de que he tratado por muchas vías de tener una cita con el señor presidente y con algunos funcionarios públicos para tratarles algunas urgencias de la comunidad y algunos temas que conciernen a todo el país, y no he podido encontrarla. En este mismo instante comprendí que las más de 200,000 personas que tengo a mi cargo, por un lado, y más de 3 millones de personas por otro a mi cargo, a través de la parroquia, de la pastoral familiar, entre otras responsabilidades, en su mayoría pobres, no son parte de la agenda del presidente y de los funcionarios, y por lo tanto no tienen acceso ellos tampoco al presidente y a los funcionarios.
Cuánto me gustaría que cada dominicano y cada dominicana hiciera suyas estas palabras de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso, y trabajara para encaminarse por los senderos de la superación y del desarrollo, y para erradicar los grandes males que nos aquejan, tales como la violencia, la delincuencia, criminalidad, feminicidio, desigualdad, injusticias. Así de seguro que serán realidad en nosotros esas palabras de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Me quedarían muchas cosas por decir, pero tengo que terminar esta parte. Por eso solo quiero culminar con esta oración. Haz, Señor, que te veamos cerca de nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte, y que en la tarde de nuestra vida entremos contigo al paraíso de la comunión con Dios y de la vida eterna. Señor Jesús, acuérdate de mí ahora que estás en tu reino. Líbrame de mis errores, líbrame de mis pecados, de mis odios, de mis ambiciones, de mis injusticias, de mis vicios, de mis miedos, de mi vida egoísta, de mi vida carnal, orgullosa. Líbrame de mí mismo y llévame contigo al paraíso de la buena conciencia, de la vida cristiana, al paraíso de la iglesia, de la oración, de la caridad, de la vida eterna. Amén. Era un ladrón condenado a morir, pero ahí en la cruz ganó el paraíso entero, porque vio en Jesús clavado en la cruz a un Dios que hacia el morir le abría el paraíso, porque vio a Jesús mirándolo colgado de una cruz, sin reproches, destrozado, regalando su perdón. Fue así que en esa cruz de amor encontró la salvación para todo aquel que quiera abrirle a él su corazón. Era un ladrón condenado a morir, pero ahí en la cruz ganó el paraíso entero, porque vio en Jesús clavado en la cruz a un Dios que hacía morir le abría el paraíso. Escucharemos la tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Juan 19:26. La misma está a cargo del reverendo diácono José Ricardo Rosado Costa, de la parroquia San José de Calazán. Escuchemos en silencio ante el dolor compartido de María y el amor redentor de Jesús. He aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. En el marco del misterio del Calvario, la tercera palabra de Jesús, he aquí a tu hijo, he aquí a tu madre, se inscribe en una secuencia progresiva de amor. Las dos primeras palabras ya nos habían revelado a un Cristo profundamente humano, profundamente divino. Un Cristo que perdona y un Cristo que nos ayuda a entender cómo sufrir, que acoge incluso a aquellos que se sienten culpables. Ahora, en esta tercera expresión, Jesús pronuncia unas palabras que no solo sellan su entrega, sino que crean algo nuevo,
crean una relación, crean una familia, crean una comunidad nacida del amor en medio del dolor. En la escena del Evangelio de San Juan, el Hijo agoniza, suspendido entre cielo y tierra. A su lado, fiel y silenciosa, está María. Allí, el sufrimiento de una madre alcanza una hondura indescriptible. Contemplar a una madre ante la muerte de su hijo es observar el dolor humano en su forma más pura. Es el quiebre del vínculo más vital. Y sin embargo, María no huye, no se encierra, simplemente permanece. Y este permanecer no es ausencia de dolor, es profundidad de amor. Desde una mirada humana podríamos decir que María vive un dolor que desgarra, pero que no se queda en la pérdida, sino que se abre a un amor mucho más grande. Jesús, incluso en agonía, no se encierra en sí mismo. Su mirada sigue dirigida a los otros. Le habla a María, su madre, y al discípulo amado. Y en ese gesto de ternura crea comunión. Redefine la relación humana a la luz de la fe. La maternidad de María se ensancha y el discípulo recibe una misión de cuidado, de cuidar a la madre y la madre cuidar al hijo. Y el discípulo recibe en esa misión la que nosotros también estamos llamados a seguir. Es la misión en que todos estamos inmersos. Así la humanidad se concede el don de una madre que acompaña constantemente la vida de la fe. María, en ese instante, encarna una profunda fortaleza interior. Permanece de pie junto a la cruz. No por falta de dolor, sino porque su fe le da raíces profundas. Está presente, no huye. Responde con amor y se mantiene involucrada. En ella vemos no solo a la madre doliente, sino a la mujer que en medio del sufrimiento sigue eligiendo el amor. A través de este gesto, Jesús proclama mucho más que una despedida familiar. Revela una verdad profunda. La salvación se vive en relación. Dios no se da destruyendo vínculos. Dios se da creando comunión. María deja de ser solo la madre biológica de Jesús para ser entregada como madre espiritual de todos los creyentes. Y el discípulo amado representa a todo ser humano que se abre a la fe. En esas palabras desde la cruz, el Señor asegura a la humanidad que nadie está llamado a vivir en soledad. Como madre, María se convierte en presencia de la ternura de Dios. Una ternura que acompaña a cada historia de herida, cada vida cansada, cada corazón que sufre. Y esta palabra resuena hoy con mayor fuerza y una fuerza particular en nuestra realidad. En nuestro hermoso país, muchas mujeres sostienen sus hogares en medio de grandes dificultades. Muchas cargan solas con el peso de la familia, con la incertidumbre, con heridas profundas. Algunas viven el abandono, la soledad, la violencia, el sufrimiento silencioso.
Son rostros concretos de dolor y muchas veces son reflejo de María al pie de la cruz. Mujeres que sufren, pero permanecen. Ante esta realidad, la palabra de Jesús adquiere un valor urgente. He ahí a tu madre. No es solo consuelo espiritual, es una llamada a reconocer, a respetar y a promover la dignidad de la mujer. Es una invitación a hacer presencia cercana, a acompañar y a no abandonar, a construir comunidades que cuiden, a construir comunidades que protejan, a construir comunidades que sostengan. Así el Evangelio se hace vida. Así la cruz se convierte en esperanza, porque esta palabra, aunque nace en el dolor, lleva en sí una semilla de resurrección. María permanece en la cruz, pero también permanece y participa del gozo de la vida eterna, de una vida nueva. Y en ella descubrimos una fe que no se quiebra, una confianza que permanece, un amor que sigue creyendo cuando todo parece perdido. Y entonces entendemos, el amor vivido como entrega y relación es más fuerte que la muerte. En el fondo, esta palabra de Jesús no es solo para el Calvario, es un legado eterno. Nos enseña que la fe es auténtica cuando se expresa en vínculos, en cuidado, en compasión. Nos invita a permanecer junto a las cruces del mundo, de las mujeres, de los sufridos, como lo hizo y lo hace María. Y hoy también a ti nos habla Jesús. En tu historia, en tu dolor, en tu camino. Y te dice, ahí tienes a tu madre. No estás solo. Hay una presencia que te acompaña en el dolor. Hay un amor que te sostiene en tu sufrimiento. Porque cuando el amor se vive con disponibilidad, responsividad e involucramiento, el sufrimiento se transforma en redención. Y aún en el sufrimiento de la cruz brota la verdad más profunda. Dios no te abandona. Dios sigue creando comunión. Dios sigue sosteniendo tu vida. Dios te sigue amando hasta el extremo. Amén. Seguimos meditando y en oración este sermón de Jesús antes de ser crucificado. Escucharemos la cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Esta será compartida por el reverendo padre Candelario Mejía Brito, párroco de la parroquia Santa Clara de Asís, Santo Domingo. En recogimiento meditativo, unimos nuestros propios dolores a la cruz de Cristo. Al llegar al mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta el mediodía. Y a media tarde, Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús dio un fuerte grito antes de morir. Los crucificados morían por agotamiento, apagados. El grito de Jesús tiene un aspecto de triunfo anticipado sobre la muerte. Por sus heridas fuimos curados. Grito de angustia,
pero no de desesperación. Esta queja tomada de la Escritura es una oración a Dios. En el Salmo 22 sigue la alegre seguridad del triunfo final. Mateo destaca las señales que acompañan a Jesús en su muerte y que pertenecen al género apocalíptico. Con ellos pone de relieve el gran crimen que los hombres acaban de cometer y la llegada del día del Señor anunciado por los profetas. En la carta apostólica Novo Milenio Ineunte, nuevo milenio que se avecina, en el número 26 expresa: el grito de Jesús en la cruz no delata de la angustia de un desesperado, sino la oración del Hijo que ofrece su vida al Padre en el amor por la salvación de todos. Solo Él, que ve al Padre y lo goza plenamente, valora profundamente qué significa resistir con el pecado a su amor. Jesús sabe dónde está poniendo su esperanza. Nosotros podemos gritar y seguir gritando y aún no sabemos quién nos va a escuchar. Se encuentra en abandono. Su sentido existencial como hombre lo hace asumir este sufrimiento. Hoy como ayer, el hombre se siente solo en las grandes decisiones de su vida, sin saber qué le espera, a solas en su conciencia, solo con Dios. Como Jesús, mucha gente se siente abandonada. En medio de todos los fracasos humanos, el hombre anhela ver, sentir, experimentar la esperanza de vida y de mejoría. Hoy más que nunca nos sentimos abandonados en todos los sentidos, cuando los únicos que están obligados a sacrificarse son los de abajo, los más pobres. En este sentido de abandono, ¿cómo podemos volver la confianza y sentido de vida para que nuestros jóvenes que viven con la certeza de ser valorados, los jóvenes que cargan con la estigmatización de ser jóvenes, son condicionados por el ambiente social, forma de vestir y hasta la forma de hablar, y las nuevas identidades que asocian a la cultura juvenil del día de hoy? Se entiende que por ser joven no se tiene ningún derecho. Como Jesús, muchos de nuestros jóvenes tienen todo el derecho de decirle a todos: ¿por qué me has abandonado? Era necesario que Jesús estuviera allí en la cruz para glorificar al Padre y vencer la muerte para siempre. Jesús confiaba, pero nosotros y nuestros jóvenes, ¿en quién pueden confiar? ¿A quién podemos gritar? Que escucha el lamento de tantos jóvenes sin esperanza de empleo, y los que logran insertarse, su pago no compensa, son explotados. No se digan los maltratados del mundo turístico, y cuando los que están llamados a ser como el Padre solo piensan en ellos, amasando tesoros, olvidando que la polilla y la calcoma los corroen. En la carta pastoral del 21 de enero del 2019, los obispos dominicanos invitaron a acompañar a los jóvenes en un proceso de discernimiento, claves para la evangelización de los jóvenes. En ella destacan los obispos el peligro a los que están expuestos nuestros jóvenes. Menciona la mayoría de la tasa de muerte por causas externas que se registran en la población por causa de accidentes de tránsito, homicidios, suicidios. Llama la atención que la gran mayoría de los accidentes sean por falta de educación vial, y a nadie le interesa esa realidad. Parece que Intran solo recuerda la educación vial el 5 de octubre. Aquí aún no hemos ni siquiera aprendido a ser un peatón. ¿Y cómo olvidar el grito de los ambulantes y habitantes de la calle? Personas en situaciones de calle, en otras palabras, personas en la indigencia. ¿Quién piensa en ellos? Y para que no quede a la imaginación y digan que esta realidad es aislada, vayan a los alrededores del Hospital Moscoso Puello o debajo de los elevados de la Obando con Máximo Gómez. Estos sí que están verdaderamente abandonados. A pesar de la condición por la que llegan allí, siguen siendo humanos.
El grito de Jesús recoge el clamor de todos los hombres, de los marginados de la sociedad, de los rechazados, de los abandonados, de los más débiles. Como Jesús, nuestro desamparo es una angustia de la que seremos escuchados y el grito no quedará sin respuesta. Ha llegado el trono de Dios y Él va a intervenir para mostrar al mundo que no ha muerto, ni está en los enfermos, ni nos ha dejado solos en nuestra vida miserable, sino que le importamos mucho y que en Cristo el Padre nos da la esperanza de un triunfo mejor. Padre, necesitamos, igual que tu Hijo Jesús, que nos ayude a recobrar la confianza y la esperanza en la victoria sobre el poder del enemigo de tu pueblo. Así, confiados en ti, elevemos un grito: Dios mío, ¿por qué nos ha abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado, Dios mío? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado, Dios mío? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo pongan a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado, Dios mío? De inmediato pasamos a la quinta palabra. Tengo sed. Juan 19:28. Está proclamada por la hermana reverenda madre Zoila María Mercedes López, superiora de la congregación Hermanas Misioneras del Corazón de Jesús, Santo Domingo. Escuchemos con un alma disponible y atenta. Jesús con sus propios labios pronuncia: tengo sed, en el Evangelio de Juan, y está cargado de sentido muy profundo. No es solo una frase, sino una vivencia de su persona en la cruz, que toca el cielo, la tierra, lo humano y lo divino, expresado en este momento crucial en la vida de Jesús y de su proyecto de salvación, y lo pronuncia luego de decir: para que se cumpliera la Escritura, como dice el Salmo 29, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron vinagre. No era un teatro, era sed de verdad, labios resecos, gargantas seca, sediento, deshidratado y quizás hasta fiebre por los golpes de la noche anterior y de ese día. Es nuestro Dios quien está sufriendo por nosotros. Es el Dios que tiene corazón y sentimiento, el que dijo: tengo sed. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús sediento
nos da a beber su sangre cuando dice: tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre. En cambio, nosotros le damos vinagre y le seguimos ofreciendo vinagre en nuestros hermanos que sufren, mientras él sigue sediento. Bebe el cáliz de la pasión. Padre, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Nosotros seguimos bebiendo en aguas contaminadas que no quitan la sed, e indiferentes ante la sed de los Cristos que nos rodean. Jesús, al expresar esta necesidad, nos revela que es verdaderamente hombre, que asumió una naturaleza humana y como hombre sintió sed, como nosotros, pero también revela una sed mucho más profunda, sed de amor, de paz, de igualdad, de justicia, de dignidad. La pronuncia como una exclamación del Dios que tomó nuestra propia naturaleza para que en Él todos tengan vida y vida eterna. Se hizo verdaderamente hombre, por eso experimenta nuestra sed de sentido, de salvación en el día a día nuestro como pueblo de Dios. Jesús, es decir, tengo sed, se hace solidario con tantos sedientos de nuestros pueblos, en los enfermos que han perdido la esperanza, en los sedientos de unos servicios públicos más dignos y equitativos, en los inmigrantes, en las mujeres y niños que están sedientos de respeto a la vida, a la dignidad en todas sus dimensiones. Sigue diciendo Jesús: tengo sed de ver a mi pueblo feliz y no exprimido por unos políticos que se sirven del pueblo y no que sirvan a él. Jesús tiene sed de paz entre las naciones, sed de consuelo en los corazones rotos, en las familias divididas, en los niños que nunca podrán disfrutar de su madre por el lamentable y reiterado feminicidio en nuestro país que parece no terminar. Porque cuando se está vacío de Dios, la violencia, el crimen y todo tipo de pecado pululan por doquier como si fueran insaciables. Mientras Jesús sigue sediento en esos niños huérfanos sin recibir respuesta a sus interrogantes. Esa sed de Jesús, sed de familia, que respeten la vida de esos niños, que vean alegre a sus padres y no huérfanos de madres muertas y padres encarcelados. Jesús sigue sediento en esos niños que en muchos casos ven morir a los dos juntos, se quedan sin respuesta, porque se encuentran también sedientos en los jóvenes, que están sedientos de Dios, de valores y de verdaderos paradigmas. Una gran falta de identidad sin disfrutar la filiación divina. Prefieren desear ser un animal en lugar de ser un auténtico hijo de Dios. Felices siendo personas a imagen de Dios. Queridos jóvenes, Jesús sigue sediento de verte junto a Él, sin mendigar otros amores
y otras identidades, buscando saciar su sed en otras aguas que no quitan la sed, sin sentido de la vida ni del dolor, prefiriendo terminar con su vida como si fueran dueños, antes que buscar la vida que Jesús nos ofrece. Hoy esta voz de Jesús sigue resonando, haciendo eco en medio de nosotros, en personas llenas de soledad, pero vacío de compañía, en un mundo interconectado con los que están lejos, pero desconectados con los que están cerca. Y peor aún, en esas personas de la tercera edad, en los enajenados social o en niños en situaciones de riesgo o vulnerabilidad que no acceden a las redes sociales. Jesús sigue ahí, vivo, sediento, sufriendo sed sin poder levantarse a buscar un vaso de agua, de cariño, de paz, de atención. Tengo sed en aquellos que no pueden dormir sino esa base de una pastilla porque han perdido la paz. Tengo sed de una noche de paz en las familias, en los países en guerra, pero sobre todo en tu interior. Porque Él sabe que hemos bebido en aguas cenagosas que nos han robado la paz, la familia, el sosiego interior. Hemos bebido en aguas negras, allí en esa agua en la que te entraste, que no podía salir, esa agua del pecado envolvente, que parece no tener salida. Tengo sed de que venga a mí y beba, dice el Señor. Cuando exclamó Jesús, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, manarán de su interior torrentes de agua viva. Si lo tenemos en el interior y somos capaces de acercarnos a los que sufren, seremos plenamente felices. Jesús sediento se ofrece como agua para nosotros. ¿Cuál es tu sed? No importa cuál sea. Él la sacia con la fe, la esperanza, la alegría auténtica, sed de perdón. Y así saciados en Él, saciaremos la sed de muchos. Entonces nos dirá, vengan a mí, benditos de mi Padre, porque tuve sed y me diste de beber. Pues no podemos ser indiferentes al sufrimiento de los demás y saciar la sed de Dios. Jesús sediento no se bajó de la cruz, enseñándonos que la fidelidad es necesaria aún en la cruz. Porque desde el bautismo nos dio el agua para que no perdamos la esperanza y se convierta en nosotros en surtidor de agua hasta la vida eterna. Jesús nos anima cuando nos dice, les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Jesús tiene sed de vernos junto a Él como hermanos, viviendo la fraternidad. Es su gran sueño. No perdamos la esperanza, hermanos. No estamos solos. No todo está perdido. Reavivemos nuestra fe y seamos parte del sueño de Dios. Tengo sed de ti, tengo sed de ti, mi alma está sedienta de ti, tengo ansia de ti, cuando veré tu rostro,
En el marco de este triduo pascual seguimos meditando la palabra de Dios pronunciada por Jesús previo a su crucifixión. Y de inmediato escucharemos la sexta palabra: todo está consumado, Juan 19:30. La reflexión sobre esta palabra está conducida por el reverendo diácono Juan Evangelista Rivas Morillo, de la parroquia Divino Niño de Jesús, Las Praderas, Santo Domingo. Apreciemos en disposición orante la obediencia total del Hijo del Padre. Todo está consumado. Juan 19:30. La sexta palabra de Cristo es el grito del triunfador, del corredor que llega a la meta, o sencillamente del Hijo que ha cumplido la voluntad del Padre. Lo había dicho tantas veces: yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Nos dice Juan 6:38. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Nos sigue diciendo Juan 4:34. El Papa Francisco nos decía que en el Viernes Santo se medita el misterio de la muerte de Cristo y recordamos sus palabras en la cruz: todo está cumplido, que significan que la obra de salvación se ha cumplido, que todas las Escrituras encuentran su cumplimiento en el amor de Cristo. Y agrega el Papa Francisco: Jesús, con su sacrificio, ha transformado la iniquidad más grande en el más grande amor. Dios es el Dios vivo, es vida y dador de vida, nos dice Josué 3:10. Dios es el que da y se da en la creación, en la encarnación, en la Eucaristía y en la plenitud del cielo. A lo largo de su vida, Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, nos lo fue revelando y por eso con palabras humanas le llamó Padre. Al asumir nuestra humanidad en su persona divina, nos introdujo en su divinidad, en la misma Trinidad de Dios, y nos dije que le llamáramos Padre. Ahora Jesús ha llegado a las puertas de la muerte. No es que Dios quisiera la muerte o necesitara la muerte, y menos tan cruenta, ni la muerte de su Hijo, el buen Jesús, ni la muerte de nadie. A Jesús le mataron sus enemigos, los enemigos de Dios, tal como Él los revelaba con sus palabras y con su vida. No aceptaban a un Dios tan cercano, tan humano, tan Padre, ni aceptaban que Él fuera su Hijo y que nos hiciera hijos. En el fondo, es mucho más fácil tener un hijo, un Dios lejano y majestuoso, a quien se le ofrezcan sacrificios y si le tengan aplacado y tranquilo, que tener un Dios cercano a nosotros, en cuya presencia vivamos y a quien tenemos que agradar continuamente. Por eso, los que rechazaban esta revelación de Dios mataron a Jesús, el revelador. Maldito el que cuelga de un madero, decían sus escrituras en el Deuteronomio 21:23. Y para que nadie creyera en él, ni entonces ni nunca, le llevaron a la cruz. Ahora, a punto de morir, Jesús en esta sexta palabra, la última y definitiva palabra de Dios al mundo, puede decir: todo está cumplido. Todas las profecías sobre Él se han realizado, pero sobre todo Él ha realizado la obra que el Padre le había encomendado: a revelarnos que existe un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Padre creó todo lo que existe por su Hijo, dice Juan 1:3, y todo era bueno, Génesis 1:31, que a lo largo del tiempo habló de muchas formas a nuestros padres, Hebreo 1:1-2, y por fin, en la plenitud de los tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo, hecho como uno de nosotros. Este Hijo
nos ha hablado con palabras como las nuestras y con una vida igual que la nuestra. Y también así son las cosas de Dios. Nos ha hablado del plan de Dios sobre nosotros con la palabra más fuerte de todas, la muerte. Nunca habló con tan claro Jesús de Dios al hombre como cuando se quedó mudo en la cruz. Todo estaba consumado con su vida, pero quedaba terminar de consumar la revelación con la misma muerte. La muerte de Jesús no fue para aplacar a Dios, a quien le sobra paternidad y amor, para perdonar, sino para animar y consolar a todo hombre que viene a este mundo. Dice la carta a los Hebreos en un texto maravilloso: así como los hijos de los hombres participaban de la sangre y de la carne, así también Él participó de las mismas, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Hebreos 2, 14, 15. Para esto vino Jesús, el Hijo de Dios, al mundo, para quitarnos el miedo a morir y manifestarnos nuestro destino. La vida del hombre no es solo nacer, vivir y morir, como muchos creen. La vida del hombre es nacer, vivir, morir y resucitar. Por el miedo a morir se dan todos los atropellos en la historia de los hombres. ¿No lo ven? ¿Por qué llora un niño cuando le falta el amparo de la madre? ¿Por qué un joven se desespera por un fracaso en su carrera o en su trabajo o en su amor? Por el miedo a no poder sobrevivir. ¿Por qué un capitalista acumula riquezas de todo tipo, cuanto más mejor? Por el miedo a que la vida le falle por algún lado y por asegurarse por otro. ¿Por qué se buscan algunos avances en la misma ciencia? Por alargar la vida y por el miedo a morir. Y así sucesivamente. Superado este miedo, es posible que el amor invada el mundo, es posible el servicio y la entrega hasta la muerte. El Papa León XIV, en la audiencia del miércoles 5 de septiembre del año pasado, 2025, en el ciclo de catequesis sobre el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, nos dijo: la vida se cumple no cuando somos fuertes, sino cuando aprendemos a recibir. Y precisamente en ese momento, después de haber recibido de manos ajenas una esponja empapada en vinagre, Jesús proclama: todo está cumplido. El amor se ha hecho necesitado y precisamente por eso ha llevado a cabo su obra. Esta es la paradoja cristiana. Dios salva no haciendo, sino dejándose hacer, no venciendo al mal con la fuerza, sino aceptando hasta el fondo la debilidad del amor. En la cruz, Jesús nos enseña que el ser humano no se realiza en el poder, sino en la apertura confiada a los demás, incluso cuando son hostiles y enemigos. La salvación no está en la autonomía, sino en reconocer con humildad la propia necesidad y saber expresarla libremente. Termina la cita del Papa León XIV. Si vemos que los principales problemas sociales en la República Dominicana, incluyendo la delincuencia, la violencia, destacándose los feminicidios ya triplicados en lo que va de año con respecto al año pasado, el robo e inseguridad ciudadana, considerados las más importantes preocupaciones por gran parte de la población, el alto costo de la canasta básica e inflación, afectando la economía familiar, sigue siendo señalado como el problema número 1 en diversas encuestas. Ahora se suma el alza de la gasolina, que encarece todo, el desempleo y bajos salarios para cubrir la canasta básica, a pesar de la recuperación económica tras la pandemia, son críticos.
La corrupción e impunidad en las instituciones públicas sigue siendo un tema de gran preocupación social. Y no menos importantes, las diferencias en los sistemas de salud y educación, donde sabemos que se reportan carencias en la calidad del sistema educativo y dificultades en el acceso y calidad de los servicios de salud, que aún no alcanzan las metas de inversión necesarias, ni hablar de la pobreza y la desigualdad. A pesar de los avances económicos, una parte significativa de la población vive en pobreza multidimensional. Una situación muy importante y urgente es eliminar el maltrato ecológico en la República Dominicana, aplicando estricta la ley, fortaleciendo la reforestación, gestionar residuos, reciclaje, proteger las fuentes de agua y educar a la población. Se requiere una acción conjunta entre ciudadanos, empresas nacionales, multinacionales y autoridades para frenar la deforestación y la contaminación. Todo estará cumplido cuando nos apeguemos a la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 6400, promulgada el 18 de agosto del año 2000, que constituye el marco legal fundamental en la República Dominicana para la conservación, protección y sostenibilidad de los ecosistemas, ya que esta normativa regula la biodiversidad, impone multas y promueve la participación comunitaria. Estas problemáticas afectan la calidad de vida de los ciudadanos y generan una sensación de vulnerabilidad, no solo en las zonas urbanas, sino rurales. Entonces podremos decir, todo estará consumado, todo estará cumplido cuando veamos todos estos problemas sociales resueltos. No podemos perder la esperanza. Todo está consumado, ha dicho Jesús. Ya nos ha revelado el corazón de Dios y su plan de salvación sobre los hombres. En el alma de Jesús ya empieza a descender la paz. Y con esta paz a entrar en la muerte para revelarnos lo último y más grande, la resurrección, que no es la vuelta a esta vida, sino la entrada en la plenitud de la vida en Dios para toda la eternidad. Gracias, oh Cristo, por tu fidelidad, por tu obediencia. Ella nos cura de nuestras infidelidades, de nuestra desobediencia, de nuestras ilusiones de autonomía. Gracias, oh Cristo, por haberlo cumplido todo. Has cumplido la humanidad más bella y la libertad más completa. La séptima y última palabra de este sermón de Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46, proclamada por Sor Lourdes Martínez Arcángel, Instituto Hermanas Hijas de la Altagracia, Santo Domingo, coordinadora de formación del Instituto Catequístico Fray Ramón Pané del Arzobispado de Santo Domingo. Escuchemos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta séptima palabra de Jesús en la cruz, narrada por el evangelista Lucas en el capítulo 23, verso 46, fundamenta la confianza filial y la consumación de la obra redentora. Jesús exhala su último aliento de vida, orando el Salmo 31, verso 5, donde el salmista, en su tribulación, encuentra solo en Dios su refugio, sosiego, consuelo, y por eso exclama: a tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás.
En Jesús, ese grito representa la entrega filial. Esa entrega final y voluntaria de la vida a su Padre al cumplir su misión. Nadie le quitó la vida a Jesús. Él la donó libremente por el amor que lo unía a su Padre. Él mismo afirmó: el Padre me ama porque yo mismo doy mi vida y la volveré a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la voy a entregar, como narra Juan 10, versos del 17 al 18. La oblación de Jesús era voluntaria por naturaleza. Si entrega su alma a Dios y la vida, es decir, de las realidades últimas de nuestras vidas, ya le había dicho a sus discípulos: en la casa de mi Padre hay muchas moradas y voy allá a prepararles un lugar. Y cuando les haya preparado un lugar, de nuevo volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Juan 14, 2, 3. Hermanos, hermanas, hay una esperanza para nosotros. Estaremos junto a Jesús y eso debe hacernos saltar de gozo, de alegría, de paz. La entrega de sí mismo que Jesús hace en la cruz es el resumen de la pasión vivida a lo largo de su misión en la tierra y camino de Jerusalén. La carta a los Hebreos en el capítulo 5, 7 hace referencia a la donación continua que el Hijo hizo al Padre, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal plegarias y súplicas al que era poderoso para salvarle de la muerte, con potentes gritos y lágrimas. No fue fácil la misión de Jesús en la tierra. No fue fácil obedecer. La misión de Jesús no fue fácil, no. Tampoco es fácil la misión que la Iglesia está llamada a impulsar hoy en el momento actual que le ha tocado vivir. Pero con esta palabra de abandono, ¿qué nos enseña Jesús con este grito de confianza a su Padre? El fuerte grito de Jesús en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, fundamenta la doctrina absoluta de la absoluta confianza en la providencia divina. Nos sostiene en la filiación divina y la entrega voluntaria de la vida para la redención. Y marca el retorno final del Hijo al Padre, sellando la misión salvadora con obediencia y amor, para fortalecer y sostener nuestra fe. De aquí emergen tres grandes enseñanzas que nos da Jesús en este momento de su muerte. La primera, confianza filial y abandono. Jesús, aún en el momento de mayor sufrimiento y sensación de abandono, ratifica su confianza en Dios llamándolo Padre, demostrando que el creyente debe encomendar su vida a Dios en los momentos de crisis, en los momentos de sufrimiento, en los momentos de dolor y confusión. Con la confianza puesta en Dios, la vida se hace más ligera, la vida se hace más llevadera y la paz permanece en nuestras almas. Segundo, entrega voluntaria y redención. No es una muerte forzada, sino un acto voluntario de entrega de su espíritu, lo que subraya que Jesús tiene el control de su propia muerte redentora.
A nosotros se nos insta a asumir las necesidades del hermano en favor del bien común. Y tercero, la paternidad de Dios. Esa paternidad que Jesús vino a reforzarnos, a enseñarlo, y en cuya paternidad, en el rostro de Jesús, podemos ver el rostro de Dios. Jesús establece que el destino final del hombre es retornar a la casa del Padre, lo que significa que esta vida que Dios nos regaló, debemos vivirla de manera tal que podamos decir confiadamente como Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta frase es una invitación que se hace a cada cristiano, a cada cristiana, de enfrentar la muerte con esperanza de la resurrección y la seguridad de ser recibidos por Dios. Cuánta paz para la persona que al momento de morir no se sienta avergonzado de presentarse ante su Padre, sino que pueda decirle: Padre, aquí estoy, en tus manos me encomiendo. Pero ¿a qué nos invita este grito de abandono de Jesús al Padre? Jesús nos invita a un firme compromiso con la vida. Desde una perspectiva social, esta palabra se convierte en un acto de esperanza radical. En medio de tantas injusticias, violencia, el abandono, la historia no está perdida, porque está en manos del Padre. Sin embargo, necesita nuestras manos, nuestro esfuerzo, para salir de la indiferencia, de la complicidad con el mal. Es una invitación al abandono filiado y confiado en las manos de Dios ante las crisis de desesperación personales y sociales que estamos presenciando en el día a día, provocados por la falta de amabilidad que hiere emocionalmente a las personas. La autosuficiencia que lleva al hombre y a la mujer de hoy a confiar más en sí mismo que en Dios. El mal uso de las redes sociales y la música estridente y obscena que se vende como producto de primera calidad. Aquí nos detenemos a destacar 3 puntos que nos parecen neurálgicos al momento de acoger la invitación que nos hace Jesús en esta 7ª palabra. Primero, recuperar la amabilidad como una forma de mantenernos sanos emocionalmente. El Papa Francisco, en su carta encíclica Fratelli Tutti, define la amabilidad como una manera de tratar al otro que se manifiesta en diferentes formas, como amabilidad en el trato, como un intento de aliviar el peso de los demás, como cuidado para no herir con palabras y con gestos. La amabilidad implica decir palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan, evitando aquellas que entristecen, humillan, que irritan y desprecian. Estas actitudes ayudarán a bajar el nivel de irritabilidad explosiva que permea nuestra sociedad. Por todo se explota. Y reduciría el alto número de suicidio y homicidio. La amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas y provoca ansiedad en las personas, a tal punto de llevar a la desesperación, hasta el suicidio. Provoca ansiedad, provoca tristeza,
¿Cuántas personas no están metidas en su cama por una palabra hiriente? ¿Cuántas personas no se sienten cómodas en su trabajo porque son acosadas? ¿Cuántas personas no se han suicidado y metido en los vicios por ser menospreciadas? Hace falta sanear nuestro lenguaje, ser más amables, menos hirientes, más empáticos. ¿Por qué seguir maltratándonos unos a otros? Es necesario recuperar confiadamente el valor de la amistad. Creer de nuevo en la amistad. Una amistad que no traiciona. Una amistad que no suicida. Que no te mata moral, físicamente, emocionalmente. Es necesario regresar, en una palabra, al amor sincero, a la tolerancia, al amor mutuo. 2, recuperar la confianza en Dios en medio de la crisis social. Todo se acabó. Nada sirve. Todo está desbaratado. En contexto marcado por pobreza, desigualdad o violencia, abusos, injusticia, falta de identidad. Esta palabra invita a no caer en la desesperanza. Es un llamado a creer que Dios sigue actuando en nuestro pueblo, que sigue actuando en nuestra historia, incluso cuando todo parece perdido. No todo está perdido, hermano. Lo que se coloca en manos de Dios, lo que se abandona en Dios, no está perdido, porque todo lo que está en manos de Dios florece. Todo lo que está en manos de Dios florece. Si quieres que tu vida florezca, que tu vida dé fruto, que se permanezca firme, deposítala en manos de Dios y ningún problema te derrumbará. Es una confianza activa, hermano, activa, no pasiva. Es muy fácil decir todo en manos de Dios. ¿Y tú qué vas a hacer? Apostamos por una confianza que impulse unas acciones con firmeza, que lleve a decir un no con mayúsculas rotundo a las corrientes culturales e ideológicas que atentan destruir los valores éticos, los valores morales en nuestra sociedad dominicana. De manera especial, la destrucción de estos valores en las familias, promoviendo una educación poco consistente, alejada de la realidad de nuestro país, que podríamos decir con certeza es una educación exportada, desraizada de lo que es el pueblo dominicano. Y tercero, dentro de las crisis sociales está aquella provocada por la música de contenido explícito. Es una vergüenza. Uno se siente hasta sucio cuando escucha esta música que tú no puedes evadir porque te la ponen en la puerta de tu casa. Ese tipo de música incita a los excesos, al uso de sustancias prohibidas, al sexo desenfrenado, infidelidades, ruptura familiar, ya que en muchas de estas propuestas musicales, urbanas sobre todo, son de contenido obsceno y vulgares. En este aspecto, hacemos un llamado a las autoridades competentes que tienen que ver con espectáculo público, a exigir a los compositores la limpieza de sus letras y que las mismas sean evaluadas antes de su lanzamiento, y a elaborar leyes que penalicen tales aberraciones.
Ese tipo de contenido musical lacera la inocencia de los niños, los adolescentes y jóvenes que se lanzan sin medida por entero al uso de este contenido. Este accionar es un signo de muerte. Y ese signo de muerte hay que depositarlo en la mano del Padre para que Él lo purifique. Tenemos que decir un basta ya. Un basta ya. Hermanos y hermanas, el Señor murió en la cruz con la esperanza de la resurrección. Nos conceda la gracia de que podamos resucitar también nosotros y con nuestra resurrección surja una sociedad más justa, más sumada, más fraterna, que las crisis sociales, más que alejarnos del Dios vivo y verdadero, nos hagan confiar ciegamente en su amor, en su misericordia infinita, y que en cada situación que te encuentres, sea cual sea, tú puedas decir como Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y desde allí comenzará nuestra vida. Amén.